Esto que sucedió ayer, pues es una vez más la expresión de la putrefacción política que tiene la Asamblea Legislativa. Mientras en el Ecuador hay una ola altísima de violencia, de sicariato, de inseguridad, de robos, de crímenes. Mientras en el Ecuador se acusa también de que jóvenes estudiantes son abusadas sexualmente. Mientras en el Ecuador no hay empleo, hay pobreza, hay crisis en el tema sanitario de salud, en el tema de la educación. Mientras en el Ecuador se rifan por corrupción los puestos, y es más, el gobierno también está en un momento complicado porque ya es, digamos, como que la segunda baja en torno a sus ministerios, el Ministerio de Gobierno anteriormente y hoy el Ministerio de Defensa. Mientras en el Ecuador, en los gobiernos cantonales y locales, no digo todos, pero la gran mayoría no han demostrado capacidad de eficiencia y al contrario, existe tráfico de influencias. En la Asamblea Legislativa se generó una disputa de esta naturaleza, que no es por el control de la presidencia de la Asamblea. Yo creo que deberíamos de estar claros. Hace 2 meses el detonante fue quien dirige o preside el Consejo de Participación Ciudadana. Y ni siquiera es la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana el interés oculto que tienen los asambleístas y los grupos que están integrando este órgano legislativo. El tema es el control de la Contraloría, la Fiscalía y la Corte o el Consejo Nacional de Justicia. Eso es en definitiva porque lo que les interesa es dos cosas. Por un lado, dejar en la impunidad a todos los delincuentes políticos que ha tenido el país y que saquearon el Estado ecuatoriano. Y por otro lado, seguir haciendo de las suyas y seguir saqueando el Estado ecuatoriano y dejando en más miseria y más pobreza a los ecuatorianos. En definitiva, lo que sucedió ayer, digamos, es una parte, no es todo, de la conclusión que debía darse en relación a este entrampamiento que tenía la Asamblea Legislativa sobre quién deba dirigir o no dirigir primero a la Asamblea y segundo, si es que hay o no hay legitimidad o legalidad en torno a la comisión esta de evaluación, que en definitiva no hay legalidad, pero sin embargo se dice que hay autodeterminación de la Asamblea y la máxima autoridad es del Pleno y por tanto puede resolver estos aspectos. Un ciudadano común acudía a la Corporación Financiera Nacional a solicitar un crédito y la garantía que le requerían era de que presente una propiedad por el doble del valor del crédito. Es decir, si es que le iban a otorgar $100,000, necesitaba presentar una garantía de $200,000. Ese era un absurdo, efectivamente, para el pequeño productor, para el pequeño empresario o mediano empresario. Pero aquí es evidente toda la, digamos, inclinación que ha tenido la política pública desde el punto de vista de los gobiernos, sobre todo del gobierno de la década pasada, de que concedió estos créditos vinculados a una serie de actores que también estaban vinculados a este gobierno y que eran beneficiarios de estos gobiernos que regían en su momento. Me llama la atención lo que señala el gerente respecto a que un juez ordena o dispone de que se recepte como dación de pago propiedades sobreavaluadas o evaluadas. Y realmente es indignante ver cómo es que la justicia y los jueces son corruptibles y se prestan para hacer negociados de esta naturaleza. Entonces ahí uno se pregunta para qué sirve la Asamblea Legislativa. ¿Dónde está el proceso de fiscalización? ¿Cuál es el interés de controlar tanto la directiva de la Asamblea como de las instituciones de control? Ahí está pues el resultado. El resultado está en tapar toda esta corruptela y este robo descarado que han hecho de los fondos públicos en el Ecuador. Eso es en otras palabras. Y yo creo que aquí no debemos escatimar ningún señalamiento respecto a que todas las bancadas lamentablemente han caído, salvo honrosas excepciones de algunos legisladores.
todas las bancadas han caído en este jueguito del toma y daca, del qué hacemos para conducir los destinos del país en favor de los grupos económicos y también para enriquecerse del pueblo ecuatoriano. Lo que dice el presidente de la República también hay que tomar en cuenta respecto a que ya no será una entidad vinculada al tema político. Sin embargo, también a nosotros nos preocupa la transparencia con que se pueda manejar estos hechos. Porque recordemos lo que está sucediendo con el Banco del Pacífico, que al asumir el gobierno, la conducción del Estado, pues ha empezado en un proceso de crisis o en vez de haber desarrollo tal cual como estaba existiendo con ese banco. Ahora resulta que están cerrando las agencias para devaluarlo y para venderlo, y como ha dicho el presidente de la República, ojalá hasta antes de fines de año. Es decir, también hay que observar de que el nuevo banco, con esta fusión que se hace entre Fomento y la Corporación Financiera Nacional, no se constituya en una nueva cajita en la que todos vayan a recuperar fondos o a su vez también con tendencia a privatizar los entes financieros del Estado ecuatoriano. Ojo, cuidado con eso también, que es importante. Pero aquí lo fundamental es resultado de la política legislativa y de fiscalización en el país, no solamente de este último periodo, sino de todos los periodos anteriores, es precisamente la debacle en la que está transitando el país y producto de ello las consecuencias las soportamos usted, los oyentes, nosotros, aquellos que trabajamos diariamente y que para cuando se trata de aprobar más impuestos, más tasas, más contribuciones, ahí sí acuden a nuestros bolsillos. Yo creo que aquí hay que pensar también en un tema que posiblemente está circulando en la cabeza del presidente de la República y vamos a ver si es que no me equivoco. Muerte cruzada y consulta popular. Consulta popular para una reforma política del país y en función de ello la muerte cruzada para gobernar mediante decreto durante los 6 meses que le permitiría la ley. Posiblemente eso cruce. Yo creo que es necesario, como usted señala, que la ciudadanía reflexione sobre estos hechos y se involucre a dar su opinión y a tomar partido respecto a lo que sucede en el país y sobre todo en estas entidades que tienen descrédito total en la ciudadanía. Muchísimas gracias, la gentileza. Agradezco.